buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os traigo una noticia referente a The Bloop, el sonido del infierno. ¿Qué es esto? Bueno, pues voy a dejar el prólogo de esta noticia. Tras haber escuchado un pequeño fragmento de esta explicación, ¿no? Del sonido del infierno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, os explico un poco. Durante la Guerra Fría, los submarinos estadounidenses usaron potentes sonar para detectar el tráfico de submarinos rusos en el Pacífico Sur, pero captaron algo más que submarinos, un misterioso sonido de gran frecuencia que resonaba a 4.563 kilómetros de distancia. Durante esta guerra, incluso después de la finalización, el inquietante sonido fue estudiado, llegando a una gran conclusión. Estamos ante el sonido de una bestia enormemente inmensa que vive en las profundidades abisales. Tras la Guerra Fría, en el año 1997, los hidrófonos colocados por todo el océano y usados por la National Oceanic and Atmospheric Administration, que es la NOAA, había registrado durante varios periodos de tiempo sonidos en el mar. Registrando estos sonidos, también encontraron una grabación que, al igual de la que se obtuvo en la Guerra Fría, presentaba un sonido que ultrajaba una frecuencia de sonidos largos y lentos que duraban entre 5 y 7 minutos. Decir que esto no, vamos a ver, esto no es broma ni nadie se lo ha inventado. Hay pruebas. Este sonido se ubicó entre las coordenadas 550 grados sur y 100 grados oeste y 15 grados sur y 105 grados oeste, pero hasta nuestros días su fuente emisora continúa siendo todo un misterio. Se han planteado muchísimas hipótesis sobre el sonido, porque podría tratarse de una ballena, que puede ser 5 veces más grande que la ballena azul, debido al grado de propagación del sonido. Ya sabéis que las ballenas tienen un sonido para comunicarse que es precioso, pero las ballenas necesitan salir a respirar a la superficie, por lo que esta criatura ya debería haber sido vista. ¿Qué puede ser el sonido? El tema está siendo tiene muchísima discusión en internet y además de las consiguientes entradas en Wikipedia, por ejemplo. El lector tiene una página, que es la que os dejo en la descripción, además del sonido que vais a oír, que ya habéis oído un fragmento, os lo voy a poner entero, es bastante espeluznante, en la que se hace referencia a este fenómeno. También se ha comentado de que puede ser un monstruo, ¿vale? Rollo tipo lagonés, pero no es posible. Han dicho que no puede ser. También es posible que hayan dicho que plantean la posibilidad de que sea un megapulpo, ¿vale? Un octopus de dimensiones colosales que viva en el fondo marino, pero esta teoría plantea muchísimas dudas para un biólogo marino muy famoso de la Universidad de Boston, que se llama Phil Lovell, que dice que los cefalópodos no disponen en su interior ningún saco que pueda llenarse de aire, como ocurre con los pulmones, que actúan como fuente de sonido. Por eso, esa controversia. Lo que sí que se está planteando, y no sé si habéis visto una película muy buena, que se llama Abyss, en la cual se plantea que ese sonido provenga de objeto submarino no identificado. En vez de un objeto volador no identificado, un objeto submarino no identificado que no sea de nuestro planeta. Tenemos que reconocer que nuestro planeta, sobre todo el mar, es una de las zonas más inexploradas del planeta, aparte de las profundidades de la Tierra. Es una zona muy inexplorada y que no podemos saber nada al respecto. No podemos saber mucho. Así que nada, chicos, yo os dejo el sonido para que lo oigáis y me digáis qué es. Un besito a todos, chicos, y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.